Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casas. Eh, Traten de no salir y si tienen que hacerlo ustedes o alguno de sus familiares, tomen todas las medidas que las autoridades en la televisión a cada rato nos dicen, ¿cierto? Así es que cuídense mucho, yo los quiero harto, así es que cuídense. Yo les voy a hacer la clase de ciencias a los cuartos, ¿ya? Yo le hacía clases al cuarto C y al cuarto D. Alcanzamos a hacer solamente 2 clases si no me equivoco. Y ahora entonces yo le doy la bienvenida al cuarto A y al cuarto B. Mi nombre es Silvia, por si acaso no lo sabía. Ya niños, entonces vamos a comenzar. La clase lo vamos a hacer así, yo estoy también en mi casa. También estoy en una cuarentena voluntaria y estoy en mi cocina. Ya yo aquí más o menos la adapté, moví algunas cosas para que se viera esto lo mejor posible, porque no sabemos tampoco hasta cuándo vamos a estar así. ¿Y por qué en mi cocina? Ya porque la unidad que comenzamos a ver en ciencias tiene mucho que ver con la cocina, porque ahí es donde ocurren muchos cambios de la materia. Aquí es donde hervimos el agua, tenemos hielo y tiene que ver entonces con la unidad que vamos a comenzar, o que ya habíamos comenzado a ver, que es la materia, ¿ya? Esa es la unidad. Yo aquí tengo anotado en el pizarrón algunos términos que son importantes que ustedes sepan. Y también tengo anotadas las habilidades, ¿ya? ¿Cuáles son las habilidades? El de observar, ¿ya? Que es súper importante, el mirar bien, el mirar los detalles, el color, la forma, la textura, etcétera. El registrar, que yo puedo hacer un registro en mi cuaderno o en un libro y registrar realmente lo que veo, lo que observo, siendo bien rigurosos en eso, porque el ser riguroso también es una habilidad, y para ser unos científicos serios tenemos que ser rigurosos, ¿ya? Es decir, lo que nosotros realmente vemos es lo que anotamos. Y el medir, por eso ustedes seguramente en sus casas van a tener que ocupar en algún momento la regla o la wincha, ¿ya? Para medir algunas cosas. Esas entonces son como las habilidades más importantes. Y aquí entonces tengo anotado estos términos que son los que vamos a ir ocupando. ¿Y qué es materia? Ya lo habíamos dicho en la clase, que materia es todo, absolutamente todo lo que nos rodea, todo. Y nos rodeamos también de personas, por lo tanto las personas también son materia. Las personas, nuestras mascotas, el gatito, el perro, pajarito, etcétera, eso también son materia. Por lo tanto, todo lo que nos rodea, nos tiene que quedar claro, es materia. ¿Y la materia cómo se presenta? ¿Cómo la vemos? La vemos en los sólidos, en los líquidos y en lo gaseoso, ¿ya? También otra palabra que va a aparecer bastante seguido es masa. ¿Qué es masa? Es la cantidad de materia de un cuerpo y eso no varía. ¿Por qué es importante eso? Porque el peso sí varía porque depende de la gravedad. Es decir, lo que yo pese aquí en la Tierra no es lo mismo que es lo que voy a pesar, por ejemplo, no sé, si fuera la Luna. No voy a pesar lo mismo porque ahí la gravedad va a hacer que mi peso sea mucho menos. Entonces, esa es la diferencia. Estas palabras entonces son importantes porque las vamos a ir ocupando. Lo mismo que volumen. Y que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿ya? El volumen de este lápiz, por ejemplo, es muy distinto al volumen de este globo que tengo yo aquí. Para los que solamente me están escuchando, el globo ocupa más volumen que el lápiz, que es más pequeñito, ¿ya? Entonces esas palabras son importantes que ustedes las tengan y sepan la diferencia de una que de otra, ¿ya? Bien, entonces
vamos a comenzar viendo los estados de la materia, que eran, como ya lo habíamos dicho, sólido, líquido, gaseoso. Yo aquí en esta mesa tengo algunos objetos que están en esos estados, ¿ya? Tengo, por ejemplo, aquí este líquido que vimos principalmente, el agua, ¿ya? El agua es un líquido súper importante para nuestro cuerpo, para nuestra salud, para nuestro planeta. Y esta agua pasa, es el único elemento que pasa por estos tres estados, por sólido, líquido y gaseoso, ¿cierto? Ya habíamos dicho que el sólido está aquí en la forma de hielo, que como va a ir perdiendo temperatura, lo más probable es que esto se va a ir derritiendo y se va a volver a transformar en agua, o sea, en líquido. Y si yo aquí en este hervidor pusiera agua y le agregara temperatura, es decir, se va a poner a hervir, se va a evaporar, y así entonces va a ser también el ciclo del agua, que también lo alcanzamos a ver en clase. Incluso hicimos un dibujo, por lo menos con el cuarto C y con el cuarto D, ¿ya? Entonces, estos elementos tienen algunas características, el sólido y el líquido y el gaseoso. El líquido entonces tiene, ¿qué características tiene? Por ejemplo, yo tengo aquí algunos vasos de diferentes formas, tengo este frasco de diferentes formas, y si yo doy, echo aquí el agua, echo aquí un poco, aquí en este otro vaso y aquí en este vaso, me voy a dar cuenta que el líquido perdió la forma que tenía aquí en este jarro más grande, ¿cierto? Entonces, una de las características de los líquidos en general es que adquieren la forma del recipiente que los contiene. Es decir, aquí tiene la forma de estos vasos o de este frasco, ¿ya? O de este jarro, pero no tiene una forma definida el líquido, ¿ya? Yo aquí tengo otros ejemplos de líquido, tengo aquí el aceite y tengo vinagre. Son líquidos igual. El aceite es más espeso, que hay líquidos más espesos, pero siguen siendo líquidos igual, ¿ya? Eso entonces es lo que se refiere al líquido, ¿ya? Ahora, los sólidos, a diferencia de los líquidos, no, porque tienen una forma definida, en que si yo, aunque los apriete, ya aquí los toco fuerte, no cambia su forma, siguen teniendo una forma definida, ¿ya? Y por eso es importante que ocupemos también todos los sentidos, ¿cierto? Porque aquí yo puedo tocar, puedo sentir esto, puedo ver la textura, el color, ahí estoy ocupando mi sentido y estoy ocupando también el observar, esa habilidad. Ya esa característica entonces tienen los sólidos, que tienen una forma definida. Y el gas, que uno podría decir, pero el gas es como más difícil, ¿dónde encuentro gas? El aire es un gas, ¿ya? Por lo tanto, estamos siempre rodeados de aire, ¿ya? Y necesitamos el aire también para vivir. Entonces, estamos rodeados de gas, que es el aire. Yo aquí inflé de aire este globo, y si ustedes se fijan, claro, también esto no tiene una forma definida, ¿cierto? Si yo lo aprieto, esto va cambiando de forma. Si yo hubiese tenido un globo de estos alargados, hubiese tenido esa forma, y no la forma de este globo que es más redondito, ¿ya? El gas también lo encontramos en todos estos sprays. Yo aquí tengo esto, si yo aquí aprieto esta válvula, ahí entonces ustedes ven cómo sale el gas. Los autos también, a través de los tubos de escape, también tienen gas. Entonces, ahí podemos encontrar esos elementos, el líquido, el sólido y el gas. Y esas, más o menos, a grandes rasgos, son las características que tienen. Ya podemos encontrar más características, pero en honor al tiempo, entonces, no vamos a nombrarlas todas, ¿ya?
con esta regla y con esta pesa, todos estos elementos nosotros también podemos registrar lo que pesan o lo que miden, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo esta caja y tengo esta pesa aquí y lo pongo, ya los que no lo están viendo, aquí la pesa, obviamente que la aguja se movió un poquito porque no es una caja que tiene mucho peso, que tiene mucha masa, así es que ahí se ve, ¿ya? Entonces nosotros podemos ir registrando eso, podemos ir, si tienen ustedes una pesa en su casa, pueden ir pesando algunos objetos y se entretienen en eso, en irlos pesando, en ir registrando lo que pesan, ¿ya? Y si tienen con su regla, lo mismo, pueden ir midiendo el cuaderno, el lápiz, o ustedes mismos, ¿ya? Ustedes alcanzaron a hacer algunas guías en que tenían que pesar o tenían que medir. Todas esas guías que ustedes tengan, péguenlas en el cuaderno para que así después cuando nos veamos, que no sé cuándo va a pasar eso, las vamos viendo y las vamos compartiendo para que ustedes vean si se han equivocado en algo, si lo han hecho bien o lo han hecho mal, ¿ya? Entonces, eso es en referencia a la materia, que eso fue lo que alcanzamos a ver y yo les hice más o menos un repaso de lo que alcanzamos a ver de las características de la materia y de cómo se presenta la materia, que es en sólido, en líquido y en gaseoso, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar mucho con el libro y con el cuaderno, por eso es importante que ustedes tengan su libro. Si ustedes no lo tienen, no sé por qué no se lo entregaron, por qué no lo fueron a buscar, es importante que se comuniquen con sus tutores y obtengan ese libro, que vaya la mamá a buscarlo, no sé. De alguna manera ustedes se comunican con sus tutores para que tengan el libro, ¿ya? Todo lo que yo hice ahora, lo que yo les mostré, también aparece en el libro como algunos experimentos sencillos que ustedes pueden hacer en sus casas, ¿ya? Entonces ustedes en sus casas los hacen con la mamá, con el papá, con la abuelita, etcétera, alguien que los ayude y ustedes van registrando las cosas, las van anotando. Por eso es importante que ustedes tengan su libro, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora el libro. Yo no lo tengo en papel porque no me lo alcanzaron a entregar, yo lo tengo en digital, ¿ya? Yo se los voy a mostrar aquí para que vean lo que ustedes tienen que hacer en sus libros y en su cuaderno, ¿ya? Entonces, en el libro ustedes van a comenzar a trabajar en la página 114, ¿ya? Que es esta que está acá. Entonces, ahí comienza, dice el nombre de la unidad, como una pregunta. Todo es materia. Ustedes ya más o menos a estas alturas ya van a saber qué contestar esa pregunta, ¿cierto? Ahí aparece un concurso escolar, dice, experimento jugando con agua. Y ahí aparece entonces cuál es el experimento, cuál es el premio. Aquí abajo salen algunas preguntas en la página 115, en que ustedes las pueden ir contestando todas esas preguntas. Son preguntas sencillas, por lo tanto también las respuestas no tienen para qué ser tan largas y tan elaboradas. ¿Ya? Entonces ustedes ahí van contestando las preguntas que les hacen y ustedes ahí van respondiendo, ¿ya? Eso es en la página 115. En la página 116 aquí comienzan algunos experimentos sencillos como los que hice yo, ¿ya? ¿Qué necesitan? Dice una botella, 3 vasos. Ustedes ahí, si no los tienen, no vayan a salir a comprar ninguna cosa. Ustedes hagan lo que puedan en su casa, ¿ya? Con lo que tengan, con los materiales que tengan, ustedes ahí se las arreglan, ¿ya? Pero sin salir de sus casas a ir a comprar nada de esto. Y ahí entonces les hacen algunas preguntas que ustedes pueden ir contestando en su mismo libro. Dice, por ejemplo, una de las preguntas en la página 116, dice, ¿qué ocurre con la forma del agua al cambiarla de un recipiente a otro? Ya que es más o menos lo que yo hice. Y que si ustedes lo pueden hacer o si no, dependiendo de lo que ustedes quieran, lo pueden ir contestando a partir de lo que vieron, ¿cierto? Y ahí hay un espacio
pequeñito, por lo tanto no tienen para qué elaborar una respuesta tan larga, y ustedes van contestando todas esas preguntas que aparecen ahí. ¿Ya? En la página 117 también aparece un experimento, y ahí necesitan una balanza, botellas y vasos. Ahora, si no tienen una balanza, es decir, una pesa, simplemente ese no lo hacen, ¿ya? Pero no estén saliendo porque voy a ir donde mi abuelita, porque mi abuelita tiene pesa. No, ustedes hagan lo que puedan dentro de lo que tienen nomás dentro de sus casas, ¿ya? Y ahí ustedes van contestando algunas preguntas. Por ejemplo, en la página 117 dice, ¿qué más les gustaría aprender sobre el agua? ¿Ya? Y así, no voy a leerlas todas porque no tenemos tiempo, pero ustedes las pueden ir viendo y contestando, ¿ya? Eso es la página 117. Bien, en la página 118 dice, ¿con qué desafío me sorprenderá esta unidad? ¿Ya? Y ahí les piden a ustedes que se propongan algunas metas. Dice, ¿qué meta personal me gustaría alcanzar? Recuerda, dice, que la meta debe ser una acción concreta, es decir, que se pueda hacer, que se pueda ver. Entonces ustedes ahí pueden ir contestando esas preguntas, le pueden pedir ayuda a la mamá o al papá para ir contestando esas preguntas. Eso aparece en la página 118. En la página 119 también ahí aparecen algunas, dice que significa ser riguroso, que es lo que vi, lo que yo les contestaba, les decía recién, que significa trabajar colaborativamente. Ustedes eso lo pueden ir leyendo y lo van contestando, lo van reflexionando junto con su familia. Y en esta página aparece una actividad que esa es la que yo me gustaría que la registraran en su cuaderno. Dice, en esta unidad de la lección 1 se enfrentarán a un nuevo desafío que les permitirá seguir avanzando en su proyecto escolar. En esta unidad tendrán que componer, dice, una canción que incentive el cuidado y el ahorro del agua. Aquí dice canción, pero yo les doy la posibilidad de que en vez de canción pueden hacer una poesía. Si no quieren hacer una poesía, pueden hacer un afiche, pero háganlo en el mismo cuaderno, no estén haciéndolo en hojas sueltas. Aprovechen su cuaderno y háganlo ahí mismo. Entonces ustedes pueden inventar una canción, a lo mejor de una misma canción conocida, ustedes le van cambiando la letra y ahí van incluyendo lo que es el agua, incentivando a las personas a cuidar el agua y a ahorrar el agua. ¿Ya? Entonces puede ser una poesía, puede ser una canción o puede ser un afiche. Entonces ustedes, eso es importante que lo registren en su cuaderno, al igual que todas las guías que ustedes hayan hecho, que ustedes hayan ido a buscar al colegio o que hayan ustedes mismos sacado del, no sé, si imprimieron algo, que lo peguen en el cuaderno, no dejen nada suelto. Bien, eso es la página 119. En la página 120 les habla del material sólido más ligero del mundo, que eso igual como para saber un poquito más, que nunca está de más, ustedes lo pueden ir leyendo. Aquí también aparece una actividad en que dice, en pareja consigan un vaso plástico transparente, viertan el agua hasta la mitad de su capacidad y obsérvenlo utilizando todos sus sentidos. Obviamente que en pareja no lo pueden hacer, lo tienen que hacer solitos, y ustedes observan, ¿ya? Usando todos los sentidos, es decir, qué olor tiene, los colores que ustedes ven, la temperatura, es decir, tocando cómo lo ven, si es frío, es caliente, etcétera, y ustedes van anotando, ¿ya? Eso es la página 120. En la página 121 aparecen algunas curiosidades del agua. Eso ustedes lo ven y pueden ir contestando todas esas preguntas que no son muy complicadas. Ustedes eso lo pueden hacer, ¿ya? Y llegamos entonces hasta la página 122. Hasta ahí ustedes podrían perfectamente trabajar, completar ese cuadro. No necesitan una pesa para eso. Ahí donde dice, según lo que estiman, es decir, lo que ustedes cuando los tomen esos objetos, pueden ir viendo cuál tiene más masa que uno o el otro. ¿Ya? Entonces ustedes pueden ir leyendo e ir haciendo esas páginas. Entonces, desde la página 114 hasta la página
122. En algunas no tienen que hacer mucho, tienen que hacer unas cosas más cortitas. ¿Ya, niños? Entonces, nos vamos a ver la próxima semana, seguramente. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho, quédense en sus casas. Yo sé que se hace difícil, tedioso, a veces como que entramos en estado de desesperación, pero todo esto tenemos que hacerlo por el cuidado nuestro y el cuidado de los que nos rodean, ¿ya? Así es que a no salir de las casas, quedémonos en ellas y tratemos de entretenernos en esto mismo. Ustedes van a tener lenguaje, matemática, todas las demás asignaturas, así que ahí ustedes van dosificando. No hagan todo esto en un mismo día. Ya, si son todas esas páginas, ustedes hacen 2 hoy día, mañana hacen una, etcétera. ¿Ya? Entonces los dejo, cuídense mucho, quédate en tu casa, yo me estoy quedando en la mía y nos vemos pronto. ¿Ya? Un beso y nos vemos. Chao.